te parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. Sol de los arenales. Muy buenas tardes, querida audiencia. Muy buenas tardes, mi estimado amigo Rodrigo. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, mi estimado Jorge. ¿Cómo anda usted? Pero yo ando, pero mire, muy, pero muy bien. Apa, me deja analizarlo, porque usted siempre esconde alguna sorpresa. A veces está muy bien y después termina siendo que no está tan bien. Usted utiliza la palabra muy como un adverbio para modificar el adjetivo bien. Defíname adjetivo. Para intensificar la palabra bien. Defíname adverbio. Porque me parece que decir varias veces muy bien es redundante. Mi vida es una redundancia, en general, redundo sobre los mismos temas, una y otra vez. ¿Está seguro? No, pero está bueno decirlo, porque abre como un halo de misterio. Se vio que, por ejemplo, los psicoanalistas, cuando no hay ningún problema, lo inventan. Entonces yo le invento un problema. Y si usted no lo admite, ¿qué digo? No, que usted está negando. Que es un mecanismo de defensa suyo para negar una realidad que es justamente lo que yo quiero tratar de implantarle en la cabeza. Defíname todo eso que acaba de decir en 2 palabras, por favor. Reduzca, sintetice y luego podríamos... ¿Sabe que nos escuchan a través del canal de YouTube? Por supuesto, no a través de esta radio que se escucha en todo el Alto Valle, pero a través del canal de YouTube nos escucha gente de otros continentes. Generalmente son neuquinos que añoran un poco su tierra y de golpe encuentran este programa. Y dicen, menos mal que nos fuimos de ahí donde están esos dos. Sabe que hay gente en Australia, hay gente en Francia, en Italia, también en Canadá, Estados Unidos, que han mandado mensajes diciendo que escuchan el programa, que no nos felicitan, eso sí, pero dicen que lo escuchan. Por algo... Ya es un comienzo. Exactamente. Vamos a hacer el programa internacional, ¿qué le parece? Pero sí, aparte, bueno, está bien. That is another history. Pero dígame, licenciado. También yo sé que nos escuchan en Barcelona, eventualmente, en Madrid. Pero bueno, eso tiene que ver con gente que nos conoce. Sí, la próxima vez lo voy a saludar distinto para la audiencia internacional que tenemos. Por ejemplo, how do you doing, George? Today we're going to keep talking about the history of Neuquén. Yes. Usted diga yes. Sí. Yes. Podría decir Pink Floyd también, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, ¿sabe de qué vamos a hablar hoy? Ahora en serio. De desacatados vamos a hablar. ¿Y por qué cuando dice desacatado usted infla el pecho? Porque he sido bastante, me han tildado en más de una oportunidad de desacatado, pero esta vez es como un desacatado al revés. Sí, vamos a hablar... Gente que se autodesacata. Sí, digamos, vamos a hablar de historias policiales, pero en este caso no vamos a hablar del bandolerismo, sino, como lo he escuchado decir a usted cuando charlábamos sobre este tema, porque en realidad nosotros queremos aparentar de que decidimos el tema acá sobre la marcha, pero en realidad ya lo veníamos pensando durante la semana. En vez de hablar de bandoleros, vamos a hablar de asuntos internos, pero no de esta época, sino de épocas pasadas, de la época territoriana del Neuquén. Usted sabe que hemos hablado varias veces, no recuerdo si hicimos un programa específico sobre ese tema, pero sí que hemos mencionado muchas veces, por no decir muchísimas, el tema de cómo se formaban los cuadros policiales en la época
Territoriana, que muchas veces el puesto de comisario o subcomisario era tal vez una prenda que se intercambiaba por algún favor político. De hecho, muchas personas conocidas han sido comisarios. Estoy hablando de personas del ámbito civil, no del ámbito policial ni militar. Por ejemplo, lo tenemos a don Abel Chaneton, que fue comisario. Y juez de paz. Y juez de paz, bueno, ese era otro cargo que también era una prenda de intercambio por algún favor político. A veces también los mandaban en penitencia cuando alguien se mandaba alguna macana, alguien, digamos, con cierta jerarquía se mandaba alguna macana, le daban un cargo de juez de paz en la cordillera como para que se tome un año... Y se aquietaran las aguas. Exactamente. Otro que es conocido, que también fue comisario o subcomisario, fue un viejo conocido, repitiendo la palabra de este programa, Adolfo León Dachari, del cual lo vamos a mencionar por algunos motivos que hacen a la historia que vamos a contar. Amigo del programa desde sus inicios, siempre aparece don Dachari, que se merece un programa. Sí, estamos armando el programa, pero no es que lleve tanto tiempo. Hay veces que hay personajes que tenemos muchísimas piezas del rompecabezas, pero entre medio nos falta alguna. Los conectores faltarían. Y como queremos hacer un programa donde podamos desarrollar toda la vida, por eso a veces algunos personajes los tenemos ahí en carpeta y decimos, bueno, pero me falta investigar un poquito este periodo o este suceso, y con Adolfo León Dachari nos pasa eso, porque tiene su parte, llamémosle heroica, que empezó imagen que se fue desdibujando con el viento patagónico. Sí, pero en su tarea de periodista se enfrentó con el poder y eso le trajo aparejado problemas que lo hicieron desviarse de su camino, vamos a usar esas palabras. Y terminó preso, pero en realidad no terminó preso tal vez por delitos que haya cometido, sino justamente porque molestaba. Entonces no había mejor alternativa que sacárselo de encima. Pero tiene esos altos y esos bajos la historia de Adolfo León Dachari. Bueno, como muchas de las personas que hemos tratado en este programa, donde hemos mostrado con sus lados lustrosos, como usted muy bien alguna vez describió, y también con su lado tal vez con un tanto menos brillo, inclusive en algunos casos hasta un poco con barro. Sí, nosotros dijimos en algún programa que a nosotros nos gusta sacarle brillo al barro y hacer opaco al bronce. Exactamente, no me acordaba literal de sus palabras, pero no tampoco... Bueno, yo en realidad no me acuerdo literal casi que de nada. Vayamos al punto porque los tiempos corren. Sí, ya estamos en el punto, estamos hablando justamente de la policía territoriana, estamos mencionando algunas formas que tenían los policías de aquel momento, el tema de los nombramientos, acabamos de decir. Muchas veces se tomaba al personal sin tener ningún miramiento sobre sus antecedentes, si tenía prontuario, si había cometido algún hecho en el pasado del cual tuviera que dar cuenta. Muchos se pusieron el uniforme a horas, a minutos de haber sido liberados de la prisión, porque faltaba gente, no había personal, y también otra cosa, era un oficio que era muy, pero muy mal pago. Dije 2 veces muy. Perdóneme, porque yo lo acabo influenciado. Sí, lo acabo de criticar y ahora cometo el mismo error. Una redundancia no se le niega a nadie. El tema de los pagos, más allá de que eran pequeños, eran... Esporádicos. Esporádicos. O sea, no tenían una fecha de pago. No es como ahora que decimos, bueno, cobramos el 5. ¿no? Sale publicado en los diarios. O sí, con anticipación. O cobramos entre el 5 y el 10. Generalmente cuando es así, generalmente es el 10. En ese momento el tema de los pagos era un problema grave porque siempre llegaban los pagos, llegaban las partidas presupuestarias muy retrasadas y aparte eran, como dijimos, sueldos muy bajos, equiparables al tema de los peones rurales tal vez. O sea que un policía ganaba lo mismo que un peón rural, pero con una
responsabilidad que hacía en muchos casos que pusiera en peligro su vida. Y nosotros, buscando acá entre distintos sucesos que ocurrieron en el Neuquén territoriano, encontré uno, en realidad encontramos dos. Digo, encontré uno porque uno lo encontré yo, el otro me lo marcó usted. El de la rebelión policial del año 1919. Usted se acuerda que en esa época, cuando digo se acuerda, es... Entiendo que no está haciendo alusión a un recordatorio personal por haber estado in situ. Estaba, en el 1918 estaba de gobernador Eduardo Elordi, pero el 24 de agosto cede el cargo al gobernador interino, Juan Carlos Molinero, que asumió hasta el momento en que se designase un nuevo gobernador. El cargo ese de gobernador iba a quedar momentáneamente en un interinato hasta que llegara el gobernador Denis, que ocupó el cargo durante 5 o 6 años, un periodo también bastante, en opinión mía, interesante de estudiar, no porque se hubiera avanzado, se hubieran hecho cosas muy importantes que beneficiaran al territorio, sino también porque ahí había algunos temas ideológicos. Acuérdese que la revolución rusa había triunfado y se empezó a mirar con especial detenimiento a cualquier persona que estuviera en la ideología tanto socialista como anarquista. Y este gobernador Denis, que todavía no asumió porque estamos en el interinato de Juan Carlos Molinero, tuvo algunos hechos destacados, algunos de los cuales hemos hablado, pero ese es otro que ya tema. De por sí la extensión de su mandato es peculiar. Sabe que el jefe de policía de ese momento, estamos hablando cuando estaba Elordi y cuando asume interinamente Juan Carlos Molinero, era el comandante Tomás Bello, que en realidad no se llevaba muy bien con la gobernación, con el gobernador en particular. De hecho, hay un informe en el diario Río Negro del año 1917, o sea, un año antes de los episodios que vamos a contar, titulado Rumor, que, a ver, es bastante extenso, voy a tratar de sintetizar. Dice: según rumores que se propagan, el viaje del jefe de policía, teniente coronel don Tomás Bello, a la capital federal, obedece a disensiones surgidas con el gobernador del territorio, señor Elordi. Más adelante dice: trátase de cuestiones graves desde que se atribuye al jefe de policía la resolución de imponer al gobierno la necesidad de la separación de uno de ambos funcionarios. O sea que el jefe de la policía viaja a Buenos Aires, seguramente no habla muy bien de Elordi, y dice, traducido en criollo, dice: o él o yo. Ese era el trato, la relación que había entre el jefe de la policía y el gobernador. Después, en otros artículos también del diario Negro, dice que ese rumor o ese trato, esas disensiones se fueron suavizando. Esa es la palabra que utiliza, suavizando. En realidad, lo que quiere decir es que se seguían detestando, pero al menos se toleraban. Pero cuando se va don Elordi y asume Molinero, continuó la cosa. Aparte, habían otros temas. Por ejemplo, había un clima así enrarecido de la política de ese momento. Justo ese año estaba de elecciones, habían 5 cargos del Consejo Municipal que estaban en juego, también estaba vacante el Juzgado de Paz, y ese 27 de julio de 1918 se había fijado, se había estipulado para que sean las elecciones. Hay un periódico de corta duración de esa época que se llama El Neuqueñano. Dice, vamos a decir una cosa, este diario era editado por Cesario Fernández, que a decir de muchas personas lo tildaban de anarquista y revolucionario. O sea que ya estaba mirado de costado. Exactamente. Lo que dijimos anteriormente, los sucesos de la Revolución Rusa, sumados a todo el movimiento anarquista con larga historia
que no venía del año anterior, sino que arrancaba ya en Europa, arrancaba con, no sé, podríamos ponerle una fecha con la Comuna de París, más allá de que la Comuna de París fue un suceso histórico donde colaboraron socialistas y anarquistas, pero hubo destacados líderes anarquistas. Con todos los sucesos que ocurrieron en Europa, que ocurrieron en la Argentina, hemos hablado de algunos atentados, por ejemplo, algunos presidentes, también a jefes de policía, en distintos momentos anteriores a este. Pero el titular del diario hablaba constantemente, así de forma mordaz, irónica, de el gobernador interino. También hablaba de forma irónica del gobernador saliente, de Don Elordi. Y lo que nos llama la atención, porque estos trabajos que estamos ahora exponiendo los podemos saber gracias al trabajo de Eber Wagner, que fue el que hizo el libro Guardianes del Orden, un destacado historiador de la policía. Pero él dice que había cierta afinidad entre Cesario Fernández, el dueño del diario El Neuqueniano, y don Tomás Bello, jefe de la policía. Y eso nos llamó la atención, cómo podía ser de que el jefe de la policía tuviera esa afinidad, porque hablaba generalmente bien del jefe de la policía y mal del gobernador o del que le sucedía. Este Cesario Fernández había integrado la nómina de candidatos a concejales y no llegó a ser concejal arañando por 2 votos. O sea, se quedó ahí nomás, con la sangre en el ojo, como se puede decir citando un refrán. Estamos refraneros, sí. Estamos citadores. Ahora vamos a contar específicamente qué fue lo que pasó con la policía, pero hay que dar todo el contexto del momento para poder entender por qué Tomás Bello, y ya vamos a hacer un adelanto, se rebela contra el gobernador y se autoacuartela. Quien también, según se rumoreaba en la época, también se lo veía como un posible gobernador, por lo tanto, para Molinero también como un posible adversario, o sea que las cosas no estaban bien planteadas de entrada. Ahí en el periódico de El Neuqueniano, de Cesario Fernández, se habla, por ejemplo, de don Adolfo León Dachari, justamente lo habíamos mencionado al principio del programa, porque Cesario Fernández lo atacaba constantemente a Adolfo León Dachari. Tanto es así que Adolfo León Dachari le inicia una causa por querellas e injurias. ¿Cuál era el motivo por el cual lo estaba siempre menospreciando, lo estaba acicateando, mal hablando? Era porque Adolfo León Dachari había sido nombrado subcomisario. ¿Quién era Adolfo León Dachari? Ya algo dijimos antes, pero recordemos que 2 años antes había estado preso en la cárcel de Neuquén y fue el que en teoría, algunos dudan de eso, pero el que en teoría organizó la fuga de los presos de la cárcel neuquina, que derivó luego en los hechos de Zainuco. Dijimos, entonces, todo este contexto para explicar por qué la policía se rebela, por qué la policía toma la decisión de autoacartelarse, comandada por don Tomás Bello. Hagamos una cosa, vamos a hacer una pausa y después... Con un tema alusivo, seguramente. Sí, con un tema alusivo a la policía. Esos que usted alude. Con un tema alusivo a la policía, lo quiero sorprender. Y después seguimos contando qué fue lo que pasó. Buenísimo.
aquella noche en que salimos del boliche y me dijiste de Querusa, vamos a la esquina que tengo algo que te gusta. Reperseguido, carpeteando por las dudas, estoy confiado, dame un beso que me gusta. Lento y bien profundo, juntos volamos de este mundo en una nube que encaraba la avenida. No seas tonta, mira si va a venir la policía. Vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar a la comisaría. Después de ya casi 3 horas cayó el botón, abrió la celda y dijo: guacho, vos entrá, que por culpa de Ramón, mira dónde fuiste a parar. A parar a la comisaría, voy a parar a la comisaría, a parar a la comisaría, voy a parar a la comisaría. ¿Cómo me voy a olvidar de aquella noche que salimos del boliche y me dijiste de Querusa, vamos a la esquina que tengo algo que te gusta? Me he perseguido, carpeteando por las dudas, estoy confiado, nena, dame un beso que me gusta. Lento, bien profundo, juntos volamos de este mundo en una nube que encaraba la avenida. No seas tonta, mira si va a venir la policía. Vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar todos a la comisaría. Después de ya casi 3 horas cayó el cordón, abrió la celda, me dijo: guacho, vos entrá, que por culpa de Ramón, mira dónde fuiste a parar. A parar a la comisaría, voy a parar a la comisaría, a parar a la comisaría, voy a parar a la comisaría, voy a parar a la comisaría, voy a